Investigación. Bienvenidas nuevamente. Hoy tenemos este espacio, el Club de Lectura. Creo que con estas aproximaciones vamos a ir viendo la decisión que ustedes irán tomando. Pues ya lógicamente nos manifestaron su interés, entonces vamos a arrancar con este primer ejercicio que nos coincidió. Es un espacio del Semillero de Investigación y del Grupo de Investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia. Bienvenidas. Nosotros tendemos a hacer estos espacios y como hemos tenido grandes auditorios de más de 200 personas, también hemos tenido una sola persona. Y lo que tenemos como metodología es que así venga una sola persona, nosotros vamos a hacer el ejercicio siempre igual. Entonces, bienvenidas. Vamos a comenzar con este espacio del Club de Lectura y le agradezco a la profesora Sandra, entonces, que iniciemos. Muy buenos días a todos. Bueno, muy buenos días. Gracias, profesor Eber. Bienvenidos entonces a este nuevo espacio que abre el Grupo de Investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia y su semillero Semipaz, quienes son los gestores dinamizadores de este club de lectura. Y este espacio tiene como intencionalidad formativa pues establecer un punto de encuentro para reflexionar y para permitirnos a través de este club de lectura motivar pues la lectura, profundizar en el conocimiento del conflicto y del posconflicto en Colombia y lo vamos a hacer a través del estudio sistemático de diferentes autores que han escrito y profundizado sobre el tema del conflicto armado colombiano. Para dar inicio a este espacio, pues hemos escogido las obras de nuestro sociólogo, escritor Alfredo Molano, quien ha sido un compañero de este semillero de investigación, con quien también tenemos el espacio de la cátedra Alfredo Molano Bravo, y con el que hemos caminado para llevar este espacio pedagógico a nuestros estudiantes y abrirlo a espacios comunitarios. El objetivo pues, de este espacio del Club de Lectura es establecer un intercambio de miradas, de reflexiones en torno pues, a las dinámicas que ha tenido el conflicto a través de sus diferentes épocas. Hemos decidido con los semilleristas abrir este espacio a la comunidad académica y comunitaria para que podamos reflexionar conjuntamente sobre esas realidades colombianas, sobre esos ciclos de violencia, sobre esos periodos de agudización del conflicto armado, de la mano de autores que nos permiten precisamente reflexionar sobre esas dinámicas del territorio nacional. Y como metodología, pues nos vamos a reunir cada 15 días. Tenemos agendadas 8 sesiones. Esta es la sesión inaugural y como vemos, tenemos ya agendadas las fechas y donde vamos a trabajar, pues en este periodo, como les decía, la obra de Alfredo Molano. Entonces, hoy vamos a empezar con el libro Los años del tropel y en el que pues nos hemos dividido el libro, los capítulos del libro, entre todos los estudiantes y pues vamos hoy a tener ese ejercicio de encuentro de reflexiones, de lo que la lectura crítica puede mostrarnos en este ejercicio. Para hoy pues vamos a escuchar primero al profesor Eber Mejía, quien nos presentará un análisis del contexto de la obra y posteriormente cada estudiante realizará la reflexión de cada capítulo. Posteriormente pues vamos a abrir el espacio a preguntas, discusiones y pues algo muy importante es que este espacio también está abierto pues para que todo aquel que quiera participar también como expositor, como lector, pues lo puede hacer previa inscripción. Entonces, estaremos recibiendo sus inscripciones para que podamos contar con su participación a través del correo que vamos a dejar aquí en el chat o a través de las redes sociales.
Vamos a mirar en nuestra próxima sesión el libro Aguas Arriba, donde miraremos Aguas Arriba entre la coca y el oro, donde miraremos precisamente pues ese periodo ya de emergencia de la coca en el territorio nacional y de la minería. Entonces, bueno, los invito hoy a que estemos reflexionando entonces sobre el libro, ay, no se ve bien ahí, bueno, Los años del tropel, y le doy la palabra entonces al profesor Eber para que nos presente este contexto histórico de la obra. Muchas gracias, profesora Sandra. Bueno, ya como lo habíamos visto, pero quisiera recordarle a Samuel si el espacio en el que estábamos inicialmente todavía sigue abierto, en el dado caso de que alguien más ingrese, para que lo podamos pasar a esta aula, para pedirle solicitarle si puede unirse a esta aula. No sé, Samuel, si esté abierto todavía ese espacio. Sí, sí, señor, yo sigo ahí pendiente. Cualquier cosa les doy paso. Muchas gracias, Samuel. Bueno, siguiendo en el contexto del ejercicio de hoy, y como lo vimos en la presentación de nuestro semillero de investigación a nuevos integrantes, ya hoy contamos con tres integrantes nuevos que van a ser parte de nuestro semillero. Quiero retomar el porqué también de la lectura de la obra de Alfredo Molano. Nuestro, digamos, propósito inicial con el grupo de investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia busca precisamente hacer un ejercicio y un análisis pedagógico alrededor de lo que ha sido el conflicto en Colombia durante más de sus 60 años y los escenarios de posconflicto en temas de justicia transicional que ha vivido el país con acuerdos de paz, ya sea con guerrillas o con grupos paramilitares como históricamente se ha dado. Ese es el propósito del Grupo de Investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia, al igual que el semillero de investigación Semipaz. Semipaz tiene por objeto estudiar críticamente y analíticamente la historia del conflicto armado en Colombia. Y un autor que nos lleva a conocer, a aproximarnos, a palpar un poco más de cerca esas vivencias de la guerra, del conflicto, de la confrontación, pues es el sociólogo Alfredo Molano. Y como lo dice la profesora Sandra, Molano nos ha acompañado en este proceso. Nosotros también tenemos una cátedra, la cátedra Alfredo Molano, que tendrá su segunda realización este semestre. Molano, ¿por qué? Por su metodología, por su aproximación, porque fue un académico, un sociólogo, un investigador social que se aproximó a la realidad del conflicto armado a través del trabajo en terreno, el trabajo de campo. Es decir, no está sentado en un escritorio en Bogotá escribiendo columnas, escribiendo libros, sino que va a lomo de mula, va a pie, va recorriendo las zonas más apartadas del país, recogiendo todo lo que conocemos como la Colombia profunda, de la que hablan muchos académicos, muchos docentes y estudiantes, y esa Colombia profunda de Fals Borda y de otros investigadores sociales, pues es la que nos presenta Alfredo Molano en su obra. Una obra que recoge más de 20 libros, que tiene, digamos, un centenar o centenares de entrevistas, de columnas propias de él en la revista Alternativa, en la revista Semana, en el periódico El Espectador, que tiene realizaciones audiovisuales que se han transmitido y todavía se transmiten en distintos medios televisivos y que nos han mostrado esa Colombia profunda. Nosotros iniciamos con los años del tropel, entendiendo el tropel ya por una pregunta también de una estudiante semillerista de qué se entiende por el tropel. Y el tropel es entender la confrontación, es entender el conflicto, la guerra, la disputa, lo que ha vivido Colombia en estos años de confrontación armada. Entonces, esos años del tropel a los que se refiere Alfredo Molano en este libro parten precisamente de una investigación que él como sociólogo realizó para un instituto norteamericano en el que le pedían analizar como categoría cómo ha participado el campesinado y la comunidad voy a leerlo textualmente. Las formas de participación histórica del campesinado en los años 50. Esto es importante porque ya nos ubica
históricamente en un momento. Toda investigación, que estos también son elementos del hacer investigación, parte también de una delimitación espaciotemporal y eso nos ubica en un lugar y en un tiempo. Acá estamos hablando de la década de los 50 y hasta los 70, incluso hasta los 80, porque este libro parte de una serie de entrevistas que realizó Molano precisamente para hacer esa investigación, y es observar cómo a partir de la violencia, a partir del conflicto, él puede dar una forma o una mirada de la participación, de la participación histórica del campesinado en los procesos coyunturales y violentos del país, como una categoría también sociológica, que se la enseñó en la Facultad de Sociología precisamente el padre Camilo Torres, y que él la adopta como metodología para poder ensayar ese enfoque y tratar de mostrar la violencia como una patología, es decir, ir más allá de observar la violencia como una patología y observarla más bien desde los ojos y el corazón de sus propios protagonistas, desde las víctimas y de los victimarios. Por eso en este libro, Alfredo Molano presenta relatos y crónicas de víctimas y victimarios de la violencia de los años 50, un poco ya la violencia de la década de los 70 y de los 80, y a partir de allí, lo que hace Alfredo Molano es mostrar el país rural, el país campesino, el país indígena, a través de relatos de vida de la guerra en Colombia por sus protagonistas. Este libro de los años de Tropel retoma 7 relatos de víctimas y victimarios, como ya lo mencionaba, que ponen en evidencia el despojo, el sufrimiento, las contradicciones, la violencia, el desplazamiento, los arraigos, los colonos, la coca, el narcotráfico, los campesinos, la guerrilla, el ejército, el Estado, los gamonales regionales. Hay una serie de elementos sociológicos en este libro que nos permiten observar esa violencia. Y esa violencia también parte de una contradicción académica que estaba viviendo en ese momento Alfredo Molano al hacer ese ejercicio de mostrar el campesinado y su participación en los años 50. Es un ejercicio en el que se delimitó al departamento del Valle del Cauca y al norte de Boyacá. Por eso los relatos de este libro se dan precisamente en esos dos lugares geográficos, en el Valle del Cauca y en el norte de Boyacá, sobre todo en los actores de la violencia de los años 50. Estamos hablando de los chilavitas, de los pájaros, de los liberales, de los conservadores, sobre todo de esa violencia de la mitad del siglo X, del siglo XX, en la que después de la muerte de Jorge Eliezer y Gaitán el 9 de abril de 1948, el país se divide y esa violencia sociopolítica, regional, rural, bipartidaria, es la que nos pone en evidencia Alfredo Molano a través de estos relatos. Y hace un análisis aquí también importante de lo que significó el bombardeo en El Pato. Él habla de este capítulo especialmente, que es el último de este libro, y que al final voy a hablar de él un poco. Lo pone en su prólogo, porque el prólogo de este libro lo hace precisamente Alfredo Molano. Dice que por lo general siempre se le pide el favor a un amigo para que le haga uno al prólogo de un libro que ha escrito, pero que como es amigo para quedar bien, sobre todo no con los lectores, sino con el autor amigo, pues trata de mostrar el libro de una manera eh, excepcional. Entonces él decide hacerse su propio prólogo para contar que en este libro precisamente es donde toma la decisión de no continuar por el rumbo o por el camino académico, sino hacer un rompimiento, renunciar a su tesis doctoral que está haciendo en París, porque tiene toda esta serie de entrevistas que recogen el Cauca y que recogen el norte de Boyacá, pero no logra poner a hablar a los actores sin ese modelo científico y riguroso de la ciencia y de la ciencia social. Habla allí Alfredo Molano que tiene que hacer un rompimiento porque precisamente en ese proceso coyuntural es que él encuentra que el rompimiento se debe hacer porque él no puede negar la voz de los protagonistas por un modelo científico y dejar de lado una serie de realidades que ese modelo no le permite poner en evidencia. Por eso también quisiera leer 2 renglones de ese prólogo que él hace a esa segunda edición de este libro, Los años del tropel,
en el que, tomando palabras de Sábato, dice que uno no escoge, dice Sábato, uno no escoge a los personajes, sino que los personajes lo escogen a uno. Añadiría, dice Molano, que uno no encuentra los caminos, sino que los caminos nos salen al encuentro, casi todos los días. Si no los vemos es solo porque nos hemos vuelto ciegos a lo nuevo y ya no vemos sino lo que hemos visto y estamos acostumbrados a reconocer. Entonces, Alfredo renuncia precisamente, se deja salir al paso de ese nuevo camino y toma una metodología que es la que va a ser transversal en toda su obra, y es la metodología de la crónica y de poner a hablar a los protagonistas. Entonces, este libro es una historia de la violencia, ya lo veremos alrededor de los capítulos, cómo nos está contando la historia violenta de Colombia, de sus orígenes, y esto nos ayuda mucho a entender también el conflicto, entre comillas, contemporáneo, el conflicto que aún hoy vivimos y se vive en muchas regiones y muchas zonas del país, sobre todo en sectores rurales, pero también en las ciudades. A pesar de encontrarnos en un escenario de posconflicto, luego el proceso de negociación con las FARC, pues lo que vamos a encontrar en este libro es que muchas de las vivencias, de las prácticas, incluso violentas y sobre todo violentas, son repetitivas en esa línea del tiempo de 60 años. Las víctimas siguen siendo los campesinos, las clases menos favorecidas, los indígenas, las negritudes, y los victimarios también siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, este ejercicio académico espero que nos pueda ubicar geográficamente en el país, que nos permita reconocer y acercarnos también a los actores armados del conflicto, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas guerrilleras, y a esa reivindicación de la sociedad civil por encontrarse en el medio de un conflicto que no ha podido vivir, pero que ha tenido que soportar durante más de 60 años. Entonces, todos bienvenidos a este espacio y quiero que comencemos eh, por Geraldine. Geraldine, que tiene ese primer capítulo o ese primer relato o esa primera crónica de este libro, Los años del tropel. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Geraldine. Entonces, como el profesor decía, yo tengo el primer capítulo. Es la historia de José Amador. En el capítulo, se divide en 7 capítulos. En el primer capítulo nos relatan cómo José Amador llega a la casa de don Carlos Izaza y le cuenta que viene desplazado desde Rovira, Huila. Es perseguido por la policía, entonces nos comenta que para comenzar él estaba tomando en una tienda que se llamaba Tres Esquinas después de una jornada laboral y pues él le hablaba de cómo ser liberales o ser conservadores, no solamente decir viva el Partido Liberal o viva el Partido Conservador, y él se identificaba como un liberal. En eso pues llega la policía, lo requisa y le pide dinero para que no lo llevaran a la alcaldía y él no les dio dinero. Entonces ellos se lo llevaron a la alcaldía y alegaron ante el alcalde que él era una persona violenta, que no había acatado a la autoridad y que además era probable que hubiera robado ganado. Él pues les dice que lo soltaran, que ellos no tenían pruebas y que pues si ellos no lo soltaban, después iba a ir a un abogado. Pues él le envió el caballo a la casa de él y esa era una señal para la esposa para decir que él estaba seguramente encarcelado y la esposa efectivamente se dio cuenta, le envió a un abogado que se llamaba el doctor Ovalle, que se dedicaba pues, precisamente a defender a los liberales, y pues en eso el señor llegó, solicitó que le dejaran ver a don José, pero la policía decía que él no estaba allá. Después de mucha insistencia, lo dejaron hablar con don José y 5 días después lo soltaron porque ellos no tenían pruebas de que hubiese robado ganado. Pues él decía que él sí había comprado un ganado económico, pero él no tenía ni idea de que ese ganado era robado. La policía pues ya lo tenía entre ojos y posteriormente el señor estaba en una plaza, compró un caballo y lo cambió por su caballo que él tenía, lo cambió, el caballo se llamaba el Caifán, lo cambió y en ese momento, pues, el otro caballo por el que lo cambió se murió y lo acusaron de haberse robado el caballo. Entonces, ya él tuvo que, pues, por tanta presión de la policía, tuvo que irse de Rovira y se fue para Ibagué. Entonces, acá iniciamos el capítulo 2, en donde nos cuenta una pequeña historia de una chica que era del Partido Liberal
y le pregunta a un señor ya de edad que por qué estaba matando a los liberales, y él le dice que él no tiene ni idea de por qué mataban a los liberales, que le parecía muy injusto, que él les ofrecía su casa y que ahí puedan comer de lo que hubiera, pues porque él no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. El señor se quedó poco tiempo en Ibagué y se fue para Cajamarca, donde pues escuchó en un momento a Gaitán. Después se fue hacia Armenia, a un lugar llamado La Habana. Él vivía en el monte prácticamente, pero él también veía como la gente que vivía más abajo, los paramilitares de los chulavitas y los pájaros boleteaban a los liberales para sacarlos de las tierras y luego poder ocuparlas por los conservadores. Entonces, pero también habían conservadores que se negaban a hacer eso. Entonces, un señor al que él le vendía ganado, al que él le vendía productos, el señor se negaba rotundamente a que se hiciera de esa manera, pero pues era muy complicado en ese momento. En ese momento fue cuando en Bogotá murió Jorge Eliezer Gaitán, y pues la gente corriendo entre todos, uno de ellos pues estaba corriendo en la confusión, lo confundieron con el que había matado a Jorge Eliezer Gaitán y fue desmembrado. La solución pues de ese momento del gobierno fue soltar rehenes y esconder al ejército para que ellos hicieran lo que quisieran y la gente no pidiera justicia por lo que pasó con Gaitán. La consigna de tanta violencia, José tuvo que volver a irse, y esta vez pues él dijo como que él ya no te tenía por qué aguantar nada más a los godos, como él lo llamaba. Después, en el capítulo 3, don José se va a Palmira, trabaja en una finca de un señor llamado Gilberto Morales. La finca quedaba cerca del cementerio. Él tenía que ver cómo llegaban los camiones llenos de gente que era liberal y los mataban. Allí también nos cuenta la historia de la masacre de Ceilán, en la que mucha gente los llamaron y los mataron cerca de un río, y la gente decía que el río duró rojo sangre durante 8 días por la cantidad de cuerpos que habían. Y también nos cuenta la historia de dos señores, un señor que pues no estuvo en la masacre y se quería ir, entonces el señor los invitó a los pájaros, los invitó a una comida. Ellos creyeron que estaba envenenada y lo mataron y mataron a su familia, pero pues la cuestión no era así. Lo que quería hacer el señor era emborracharlos para él poder irse. Y en otro caso de la familia Albarracín, que los invitaron a comer mazamorra, la señora se subió sobre la olla, la botó y pues los señores quedaron ahí y ella se pudo escapar. En el capítulo 4, el señor ya se tiene que ir para Boga, en donde tuvieron una tienda, pero pues allá la situación era muy fuerte, la gente llegaba desplazada, se quedaba en las calles, se entraban a los hospitales para poder dormir, y las iglesias no dejaban entrar a los liberales porque eran del partido conservador. En un momento el señor José, la esposa, le dice como venga, vamos y nos confesamos. El señor accede, y efectivamente a él también lo excomulgaron de la iglesia. Él decía que seguía creyendo en la Virgen, seguía creyendo en Dios, pero en la iglesia nunca más porque ellos le dieron la espalda. Después pues había un doctor en Buga que ayudaba a los liberales, los acomodaba en casas o en el hospital y los ayudaba para que tuvieran en dónde quedarse, y los pájaros pues lo mataron amarrándolo a un árbol y botándolo con piedras en la boca en el río. Se fueron de ahí porque en una discusión con un liberal, el señor lo ofendió tanto que don José no se aguantó más, le respondió y al señor llegaron y lo amenazaron de muerte y se tuvieron que ir para Tuluá. En el capítulo 5, estando en Tuluá, pues era más difícil conseguir trabajo. Él trabajaba cerca del río recogiendo arena, pero para él era muy difícil ver cómo todos los días pasaban cuerpos flotando, masacrados. Él llegó a encontrar 50 cuerpos, y allí pues nació el Batallón Suicida, que era una carta escrita por 10 liberales, en donde hablaban de que pues la violencia en el valle la amparaba Rojas Pinilla en el gobierno, y culpaban a Leo María Lozano, quien era llamado el Conde. Se esperaba que eso fuese una masacre, pues firmar esa carta era como firmar una sentencia, y pues así fue. Algunos se salvaron, pero la mayoría los mataron en orden de firma, y los que no murieron así, en el funeral era balaceras por todos lados. Otra masacre que relatan aquí es la masacre de la Carmelita, que pasó poco después de que hirieran al Cóndor, donde hubieron 35 muertos, y la matanza de Tuluá, donde cayeron 20 hombres. Don José ayudó con las autopsias de ese momento porque no se daba abasto con tantos cuerpos, y también nos contó sobre un asesino en ese momento del Partido Conservador que se llamaba El Silencioso. Él mataba por gusto a las liberales y los mutilaba.
se quedaba con las partes mutiladas, lamía la sangre para que no le hiciera nada en la otra vida y le botaba luego las partes mutiladas diciendo, cómase a ese liberal, a los perros. Nos cuenta también la historia de Don Carlos, que pues acaba remesas fiadas en una tiendita. El tendero llegó al punto de que le dijo como que ya no le podía pues fiar más porque la cantidad adeudada era muchísima y pues que solamente le podía fiar la mitad. Él se fue y tenía que darle esa remesa al Chimbilá y lo mataron por no llevarla completa. Menciona que solo el señor Chimbilá el Cóndor solo daba las órdenes, pero nunca se ensuciaba las manos y que llegaba al punto de hacer que se mataran hermanos contra hermanos por una deuda de sangre. También el Cóndor organizó las masacres de Ceilán, Betania y La Marina. Se relata que el Cóndor le ofrecieron una alcaldía, pero pues él la rechazó y puso a una persona que le servía como un títere. Él dirigía el ejército y la policía que solo estaban a favor y de los pájaros y de los godos, por lo que pues, los liberales tuvieron que armarse e irse al monte para poder protegerse. En el capítulo 6 nos hablan de la masacre de Betania en el año 49, en donde nombraron al obispo del Valle, que pues fue muy difícil porque era una persona muy correcta, no estaba de acuerdo con lo que hacían los conservadores y que la iglesia se juntara con los conservadores. Entonces lo mandaron para Betania en Tuluá, y en Tuluá había unas letras de cambio que le hacían firmar a la gente en blanco con unas deudas inventadas para que la gente no las pudiera pagar, los pudieran desplazar y los pudieran desplazar para pues poder traer conservadores. Se dice que en esos momentos Betania era una ciudad era un pueblito muy bonito que además tenía mucha economía dentro de él, pero un día de agosto los conservadores llegaron, encañonaron al cura y lo amenazaron. Mataron al hombre que lo denominaban como el bobo del pueblo y mataron al inspector. La familia del cura estaba allá, se fue, el cura perdón, el cura se quedó en esas, pues, perdón, el cura se fue y fue llamado de atención. En esas, pues, el Chimilá dio la orden, donde mandaron a 500 hombres de los conservadores e hicieron una balacera donde mataron a alrededor de 2000 personas. En los cementerios, eso era un cementerio, y decían que Chimbilá brindaba con la sangre de la gente. El levantamiento lo hicieron hasta después de 3 días. Y en el último capítulo, Bueno, vamos a dar paso entonces al siguiente capítulo que lo tiene Gloria, el de Efraín Barón. Buenos días a todos. Mi nombre es Gloria y bueno, continuamos con el capítulo de Efraín Barón. Esta crónica relata la historia precisamente de él, Efraín Barón. Él era un joven, su historia está relatada entre los 16 y los 21 años de edad y comienza precisamente con el incendio de la casa de sus familiares. Ellos, bueno, de sus padres precisamente, ellos eran conservadores y vivían en Samaria, Antioquia. O sea, ellos son antioqueños, pero pues digamos que con al incendiarles la casa, ellos eran conservadores, la casa se las incendiaron los liberales precisamente, entonces ellos pues deciden huir de la guerra, ¿no? Y se van hacia Cartago Valle. Sí, Gloria, se te cortó el audio. Sí, qué pena, qué pena.
que se me va por ratos el audio. Listo. Entonces, continuamos. Discúlpeme de pronto si escuchan algún ruido de fondo. Em, bueno, entonces, ellos se van para Cartago. Entonces, la historia de él em, transcurre precisamente entre el valle y los llanos orientales. ¿Listo? Entonces, ellos se van para Cartago. Allí precisamente él trabaja de arriero con el papá. El hermano pues se fue de policía y allá lo mataron. Entonces él empieza a ver pues también el tema de la guerra, que él cuenta pues unas historias pues muy fuertes de asesinatos, masacres, todo lo que había en este pueblo, en los pueblos del Valle del Cauca, ¿sí? Entonces ya posteriormente él pues decide ir a buscar trabajo a Armenia, allá él no encuentra trabajo, entonces se acuerda de un tío en, en, sí, en otra parte del valle, en otro de los pueblos del valle, y decide irse para allá, para donde el tío. Entonces allá él trabaja pues inicialmente como albañil y demás, ¿sí? Y pues un día él ve un asesinato de uno de unos, pues de los cabecillas a los que le decían temblor. Entonces, pero pues él era liberal, ¿no? Y pues el asesinato lo hizo pues uno de los coroneles del ejército, precisamente. Le hizo pues lo mató. Entonces, como él lo vio, pero él no dijo nada, entonces a él lo que hicieron fue como ascenderlo y lo metieron en el directorio conservador. Entonces ahí él se encargaba precisamente de decirle a las personas que tenía por las debían, bueno, debía decirle a las personas conservadoras las personas por las cuales debían votar y además de eso, recibir reinsertado, precisamente, era que se me llama, que es una palabra, bueno, no recuerdo. La cuestión es que donde llegaban las personas que eran liberales, pero querían cambiarse a conservadores. Entonces, eh, digamos, ellos hacían el cambio, ¿no? Él era uno de los testigos. Listo. Entonces resulta que él cuenta, esta parte me llamó pues bastante la atención, resulta que un día una de las personas que pues se habían cambiado, y era el día de las votaciones, ¿no? Entonces pues ellos tenían que votar por conservadores y él tenía que velar que efectivamente ese voto se hiciera. Entonces, pero pues él no estaba de acuerdo con obligar a la gente, ¿no? Él igual les daba la lista y bueno, digamos que él no estaba de acuerdo con obligar a la gente y sin embargo, pues igual pues ellos no podían pues decir nada, ¿no? Entonces resulta que una de las personas llegó y le dijo que él no quería votar por la lista que le habían dado de conservadores, ¿sí? Que él iba a votar en blanco. Entonces Efraín lo que hizo fue decirle, bueno, no hay problema, usted pues vote por quien quiera, pero no diga nada. Entonces, resulta que, pues, él supone, bueno, al parecer sí dijeron que él no, o sea, era una persona como infiltrada que estaba viendo si él era leal o no. Entonces, precisamente eh, se dieron cuenta de eso, entonces ya no lo trataban de la misma manera. Entonces él decidió huir antes de que pues, lo mataran, ¿no? Entonces ahí es cuando él pues se va otra vez a trabajar de jornalero y demás y pues quería irse para la ciudad, pero necesitaba la libreta militar, entonces se va como voluntario para los llanos orientales. En los llanos orientales resulta que hay un cabecilla, podríamos decirlo, que se llamaba Guadalupe. Eh, este señor pues era de los duros y era el que tenía el control en los llanos orientales, donde él estaba pues prestando el servicio militar. Allá fue la primera vez que él, digamos, sentía las balas ahí en los combates cerca de él. Entonces me llamó mucho la atención esa parte donde él dice
que pues al principio es el miedo, ¿no? El miedo de la muerte, pero después eso se convierte en rabia hacia el enemigo. Entonces ese es el problema ahí como de la guerra, ¿no? La rabia eh, o el que haya alguien opuesto al otro. Listo, entonces, bueno, ahí empiezan a contar la historia de este cabecilla que era Guadalupe. Resulta que él pues tenía el poder y demás, pero cuando Rojas Pinilla llegó, bueno, hizo el golpe de estado, ellos hacían, ellos fumigaban con gas, precisamente, entonces él cambió eso por hojas. Entonces, al cambiar esa parte, ese cabecilla Guadalupe se entregó. Pero él pedía que le dieran la libreta militar de primera, ¿no? Entonces, pues, el presidente y ellos pues dijeron inicialmente que sí, le iban a dar la libreta, entonces él se entregó para que le dieran pues la libreta, pero como no se la dieron de primera, entonces él pues eh, se puso pues como a exigirles y empezó como esa disputa de por qué no le habían dado la libreta de primera, que era lo que él quería y necesitaba para él y sus hombres, para ellos poder trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Que pues al final pues los mataron a ellos, a Guadalupe, y entonces ya pues las personas dejaron de confiar precisamente en ellos. Y los que no se habían pues entregado y que no habían entregado las armas, pues retomaron otra vez pues la guerra en estos lados. Ya pues digamos que ahí finaliza pues esta parte. Ya posteriormente él regresa a Génova, que es del Quindío, un municipio del Quindío, y allí pues pasa, pues ahí cuenta la última parte de la historia, donde hay masacres entre los Camacho y los Vargas, que pues son como dos familias, unos liberales y los otros conservadores, y entre ellos empieza ahí pues la masacre, las matanzas son terribles, él realmente describe muchas muertes, eh, y bueno, al final pues ya lo que sucede es que tanto el padre, el sacerdote que había en la ciudad, que era liberal, decide irse porque porque pues precisamente por toda esta guerra que había. Dijo que una ciudad así no merecía tener padre, tener sacerdote y sencillamente abandona la iglesia. Y el alcalde pues también, y ahí finaliza como la historia. Realmente la historia es corta, eh, no sé, ahí finaliza la historia. Muchas gracias, Gloria, por tu intervención. Damos el paso entonces a Juliet para continuar con el siguiente capítulo. Muchas gracias. Buenos días para todos. El capítulo que voy a leer, que voy a narrar a continuación, es el capítulo de Ana Julia, que empieza en el año de 1947. Ana Julia empieza a narrar que era un miércoles, ella se encontraba en Miravalle, se encontraba lavando ropa con su mamá cuando vio que venía un grupo de godos, y aunque ella estaba muy asustada, tuvo que recibirlos pues de la mejor manera que pudo. Ellos llegaron preguntando por su esposo, quien en ese momento no estaba, pero ella sabía que los godos lo estaban buscando porque en ese momento ellos ya estaban obligando a los liberales a que dejaran las tierras, a que las abandonaran, o que cambiaran su partido pues hacia el partido conservador, pero como era algo que ellos no iban a hacer, entonces pues ellos no iban a aceptar eso, y una vecina le hizo ver a Julia la forma en la que los godos la veían a ella como con malas intenciones. Entonces ella consideró que lo mejor era que se fueran de esas tierras y pues buscaran a otro lado, y así fue como ellos empezaron un camino largo en el que continuamente irían siendo perseguidos y tendrían que cambiar varias veces de lugar de vivir. De allí se fueron para Toro,
donde el recuerdo que tiene Ana era que era un pueblo que era muy conservador y que la iglesia estaba en contra de los liberales, hasta el punto tal de llegar a bendecir las armas de los chulavitas, siendo esta la política, digamos, más violenta que se vivió del gobierno conservador. Los chulavitas estaban conformados por presos que tenían entrenamiento militar y después del 9 de abril, cuando mataron a Gaitán, los conservadores tuvieron pues el descaro, lo narra Ana Julia, de culpar a los liberales de haber sido ellos mismos los autores del asesinato encontrando ahí una excusa para cuando estaban los liberales marchando en contra de lo que había sucedido, llegó un grupo de godos y empezó a lanzarles piedras y a lanzarles disparos. En ese momento, Ana Julia dijo que ellos eran pues unos carboneros tirando piedra y los liberales furiosos se defendían. Es decir, que en ese momento como que los persecutores, los perseguidores eran los godos y los liberales de cierta forma eran quienes necesitaban defenderse. No había paz en ningún lugar donde ellos estaban. Los liberales pasaban por muchas humillaciones y violencia, así que en ese momento decidieron irse a vivir a Zarzal, donde Evelio tenía un hermano. Zarzal era un pueblo muy liberal, donde había pocos conservadores, habían algunos godos y chulavitas que llegaron más adelante y empezaron a llevar al pueblo pues la violencia. Así que empezaron a abusar de las personas, empezaron a, a matar. De hecho, mataron a un policía que era chulavita y eso se utilizó como excusa para que en esos momentos empezaran a matar a muchos liberales y a violar a muchas mujeres esposas de estos liberales. A partir de ese momento, los godos y los chulavitas empezaron a requisar todas las casas del pueblo para que en ninguna de ellas hubieran armas. Habían, sin embargo, algunos conservadores de este pueblo que no estaban de acuerdo con lo que le hacían a los liberales, así que los ayudaban. Para la Semana Santa del 49, cuando unos sacerdotes españoles trajeron para la celebración de la Semana Santa a la Virgen de Fátima, a Zarzal, Ana Julia escuchó el rumor de que en el mueble en el que trajeron a la Virgen de Fátima traían muchas armas para que los godos tomaran el control del pueblo. Después de Semana Santa hubo la elección y Laureano dijo o dio la orden de que si ganaban los liberales era porque habían hecho trampa y que entonces tenían que a través de la violencia recuperar el control. Y también dijo que en el caso de que perdieran los liberales, entonces ellos deberían defender lo que habían ganado porque los liberales no se iban a quedar en el fracaso. Es decir, que sí o sí incitaba a la guerra en contra de los liberales. En ese momento empezaron a matar muchísimos liberales, inclusive había un sicario, Emilio Sánchez, quien dijo que en época de elecciones mataría a mitad de precio. También para ese momento relata Ana Julia a Cedolio, a quien le mataron a su familia, y él decidió tomar venganza. Así que él empezó también a perseguir a liberales para matarlos, porque la muerte de su familia fue muy dolorosa para él y fue un acto muy injusto. Después de todos estos sucesos en Zarzal, para el año 51 se fueron a vivir acá a Caicedonia, donde había una relativa paz. Sin embargo, con el tiempo también se empezó a repetir esta historia. Así que de allí tuvieron que partir nuevamente a vivir a San Antonio. Allí había una paz que no era igual a los otros lugares, porque acá el alcalde era conservador. Así que a pesar de que era conservador, jamás permitió que se llegaran al pueblo ni los chulavitas
ni tampoco promovió los ataques que se daban de los godos hacia los liberales. Así que lo que hizo fue promover una paz entre conservadores y liberales. Estaba en contra del alcalde el sacerdote del pueblo, y el sacerdote del pueblo incitaba a que se sacaran los liberales del lugar y demás, pero afortunadamente la gente siempre estaba al lado de don Alejandrino. Sin embargo, para el año de 1953, don Alejandrino muere, y en este momento los chulavitas entran al pueblo y empieza a repetirse y a vivirse nuevamente la guerra. Antes de la muerte de don Alejandro, también algo que pasó allí y que terminó de desatar toda esta problemática fue que los curas de Buenaventura, como no podían entrar al lugar porque don Alejandro también había creado, digamos, un frente unido entre los pobladores que no permitían que llegaran personas desconocidas o que fueran a traer violencia, así que lo que él hizo fue, los curas lo que hicieron fue venir en contra de los evangélicos que estaban en una población, digamos como en un lugar cercano a San Antonio, y mataron a todas las familias, incluyendo a sus hijos, con la ayuda de los chulavitas. Así que esto pues tensionó muchísimo más la situación. También cuando ya con la muerte de él, Ana Julia logró conseguir trabajo en una hacienda que le dio don Nicolás en el lugar en Canoas, así que ella se fue a vivir a Canoas. Allá tenía como un lugar en donde ella trabajaba, tenía como una casita, y cuando ya llegaron los chulavitas y llegaron otra vez la guerra a San Antonio, fueron a ese lugar donde habían muchos liberales y todas las personas que trabajaban eran liberales, habían alrededor de 50 familias. Ellos lo que hicieron fue atrincherarse porque sabían que venían los godos y los chulavitas venían pues, a perseguirlos, a matarlos. Así que ellos lo que hicieron fue que se refugiaron ahí, trataron de defenderse lo que pudieron con las pocas armas que tenían, con los pocos recursos que tenían. Y ya para la hora de la madrugada lo que pasó fue que se dieron cuenta que los que lo tenían rodeados era el ejército. Entonces ellos sintieron que ya en ese momento no se podían defender, se entregaron. Fueron 34 personas, 33 hombres, perdón, y 4 mujeres a las personas que ese día se llevaron. Se los llevaron para Sevilla, obviamente encarcelados, y ya en ese momento separaron a hombres y mujeres, se los llevaron algunos para algunos municipios, para algunas cárceles, y Ana Julia y las otras 3 mujeres que estaban ahí fueron liberadas gracias a la ayuda del hacendado Nicolás, don Nicolás. Ella retornó a su casa y pues durante muchos años no supo de su esposo, quien trató de cierta manera cuando pudo salir de la cárcel de unirse con, digamos, para apoyar a los liberales, pero ya en el año 58 él volvió a la hacienda donde ella estaba, a Canoas, y se volvió a encontrar con ella y con sus hijos, así que ellos estuvieron separados más o menos desde el año 52 hasta el año 58, donde se volvieron a encontrar, y estos son los relatos correspondientes al capítulo de Ana Julia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliet. Le damos entonces el paso a Samuel para que nos haga la exposición de su crónica, de su capítulo. Bueno, muy buenos días. Bueno, continuando, el capítulo que me correspondió fue el capítulo 4 del Chimbila. También como mis compañeras del capítulo de ellas, se encuentra en un marco dentro de los años 30 y 70,
con énfasis en esos años en que ocurrió el Bogotazo y años posteriores. El Chimbila es prácticamente fue un soldado conservador, y pues él narra desde una de las cárceles en las que estaba, narra esa historia de vida de él en el paso de los años. Comenzó prácticamente desde muy joven relacionándose con las armas, siguió una tradición conservadora pues por la familia. Alrededor de los años 40, ya tenía 17 años y trabajaba como en una especie de taller en el periódico El Colombiano. Mencionaba algo muy curioso y era que él soñaba con ser periodista, pero pues las diferentes cosas que sucedieron pues no le permitieron nunca. Siguió trabajando, resultó en Nariño, trabajando en un campo, y ahí más o menos comienza la historia de él, en donde él, que había prestado servicio en anteriores, se encuentra un capitán que lo busca y le dice que lo necesita. Le entrega unas armas junto a otros campesinos, y los meten a un camión y los sacan de Nariño con destino a Bogotá. Cuando se dan cuenta, se encuentra una Bogotá en llamas, y es que se encontraban en el 9 de abril, en el acto pues, del Bogotazo. Lo que hicieron fue que el ejército y pues el Estado recolectó diferentes campesinos y soldados. La mayoría eran campesinos con entrenamiento militar del Partido Conservador, para buscar apaciguar lo sucedido, y por apaciguar eran órdenes de intentar disparar a todo aquel que pues, se encontraba en las protestas por el asesinato de Gaitán. Siendo así, pues comienza esa fuerte incidencia de violencia. Terminado esto, ya para el siguiente año se va como inspector de policía a un pueblo de Antioquia. Ahí hay una similitud de este capítulo con el de Geraldine, ya que también aborda mucho todas esas masacres y demás hechos que tuvieron en los pueblos antioqueños. Y él asume un cargo como inspector de policía en uno de estos pueblos, con una misión secreta, como él le gustaba mencionar, que fue uno de sus trabajos que más le gustó, ser como un investigador, mencionaba él, y era que su misión, atrás de ser inspector de policía, era buscar conservatizar la población en donde estaba, ya que particularmente lo mandaban a poblaciones en donde eran marcados asentamientos liberales, ¿ya? Entonces comenzó esta campaña de conservatización que él mencionaba en los pueblos de Antioquia. En eso, él pues conoce al Cóndor, que también mencionaba Geraldine en su capítulo. Prácticamente él también le rendía órdenes a él, que era León María, que él mencionaba que era un gran amigo de él, también soldado rasamente conservador, que ante los ojos del público era un vendedor de queso. Así mencionaba él a León María, alias el Cóndor. Y comienza él a formar
tipo de ejército de soldados en su misión de conservatización en estos pueblos. Mencionaba un poco esas estrategias que usaban y más teniendo en cuenta que él era el inspector de policía. El Chimbila pues mencionaba que uno de sus primeros ataques en uno de estos pueblos lo tuvieron que hacer en la noche, cuando pues nadie estaba mucho por las calles, en una noche de mucha lluvia. Entraron unos en caballo, tirando tiros al aire, quemaron 2 casas y dejaron mensajes alusivos al Partido Conservador. Al otro día, pues él llegaba a su puesto de trabajo en ese mismo pueblo y escuchaba los relatos de las personas, él haciendo pues una cara de que no sabía absolutamente nada, una cara asombrada y que iban a tomar las medidas, pues siendo ellos quienes habían realizado esos actos. Teniendo esto en cuenta, comenzaron así en pueblos aledaños, más o menos un tipo de modus operandi similar, en donde entraban a fuerza a los pueblos y comenzaban a generar un miedo y una intimidación en las personas, sobre todo liberales, que empezaban a huir de esos pueblos. Por lo tanto, eran más las personas conservadoras que se empezaban a llegar a estos pueblos y ya se dejaban de considerar como pueblos liberales. En este trabajo, el Chimbila, que pues termina siendo su alias, mencionaba que encontraba un patrón y era que todos terminaban yéndose hacia un pueblo en específico donde se empezó a concentrar toda la población liberal, y desarrollan junto con el Cóndor la estrategia final para poder tener la mayor parte de Antioquia de conservadora. Entonces él mencionaba que una de sus principales estrategias fue entrar con cerdos amarrados con explosivos, y estos cerdos los sacaban en una de las entradas al pueblo. Empezaban pues los cerdos a chillar y a correr por todo el pueblo, y pues las personas de ese pueblo, ya esperando esa llegada de los conservadores, tenían sus trincheras definidas, empezaban a disparar a los cerdos, y pues todo esto no era más que una distracción, y empezaban a entrar por otras zonas, y los huecos de salida que habían dejado, en donde empezaban a salir todas las personas huyendo del pueblo, también los esperaban en unas partes específicas para terminar de acribillarlos. Este fue uno como de las grandes victorias del Chimbila y el Cóndor en estos pueblos, pues dentro de su narrativa, pues muestra unas experiencias y unos sucesos pues muy descriptivos y muy pues increíbles que sucedieron, que pues lo dejan a uno totalmente asombrados. Y pues ya terminado esto, pues comienza pues un ambiente más conservador en todas las partes de Antioquia, que pasó también a lo que llamaban el volanteo, que como mencionaba Geraldine, básicamente llegaban a ofrecer, los conservadores llegaban a ofrecer únicamente el 10% del valor de los predios de las personas liberales, y era acceder o morir. Entonces básicamente empezaban a volantear todos los predios, y así eran más y más y más los conservadores que tomaban esas tierras. Y en ese punto toma un giro muy interesante la historia y
y es que empezó a realizarse un conflicto interno dentro del Partido Conservador, y es que habían muchas personas que pues llegaban a esas tierras, unas tierras abandonadas de personas liberales, y las tomaban, las hacían suyas. Cuando el Chimbila veía, pues eran personas conservadoras, entonces él ya no tenía problema con eso, simplemente se alejaba. Pues todo esto estamos hablando de dentro de un gobierno de Mariano Ospina, del Partido Conservador, un político presidente conservador. Eh, Todas estas personas pues eran también personas allegadas a Ospina. El propio Chimbila también tenía personas que él ponía en diferentes territorios, y empezó a generarse una discordia en ese tipo de asentamientos, principalmente cuando uno de sus soldados del Chimbila es asesinado por oficiales del ejército. En eso el Chimbila va hacia el Cóndor y pues le manifiesta que pues el ejército los está persiguiendo, que lo que está pasando, pues siempre trabajaron como de la mano un poco, haciendo la llamada vista gorda. El Cóndor le dice que no hay problema, que tras las presiones el presidente Ospina simplemente busca como hacer una intención de búsqueda, pero pues que no lo están buscando. El Chimbila igualmente, dentro de su paranoia y su instinto, por llamarlo así, se interna un poco más arriba de esas zonas, y forma su cambuche, su campamento para vivir únicamente ahí solo, y bajar de esa zona únicamente cuando necesitaba a sus soldados o demás personas de confianza. Y lo que finalmente pasaba era que el Chimbila siempre estaba cogiendo algún tipo de poder dentro de esas comunidades, y, y las personas terratenientes del Partido Conservador pues ya no les favorecía mucho. Hay que tener en cuenta que el Chimbila y sus soldados, siempre que entraban a tomar algún pueblo, lo hacían bajo el nombre de Cristo Rey, que viva Cristo Rey y que viva Laureano Gómez, siempre como grito de guerra, siendo pues muy fieles a esa figura de Laureano en el Partido Conservador, a las cuales ellos defendían. Entonces se genera una contraparte entre Laureano Gómez y Mariano Ospina. Terminan pues finalmente sí generándose esa búsqueda del ejército al Chimbila. El Chimbila pues ya huye de estas tierras antioqueñas, termina en pueblos hasta que finalmente lo terminan encontrando y judicializando. Casi que hasta el final de sus años el Chimbila termina recorriendo diferentes cárceles del país, ya que pues mencionar que son casi 25 años los que pasó en prisión. Relata también cómo fueron esos años en la cárcel, en cárceles pues de las más grandes, duras y fuertes de Colombia, como pues el Barne, la cárcel de Cúcuta y la Gorgona. Eh, en este capítulo pues menciona y relata un poco cómo fue esa experiencia. También se da un fenómeno muy particular, y es pues en esta última reflexión, el Chimbila pues desilusionado de que finalmente su espíritu conservador no terminó en nada, se da esa llamada dinamicidad de la política, que tanto escuchamos que la política es dinámica. En este caso se pudo dar, ya que dentro de toda esta lógica, dentro de las cárceles, el Chimbila termina siendo casi rojaspinillista, haciendo un poco de movimiento dentro de las mismas cárceles, pero cuando finalmente termina
por posicionarse Pastrana, pues termina aún más con sus posibilidades de poder salir adelante y pues generar este tipo de reflexiones que pues finalmente son muy pocos los que realmente se benefician por X o Y causa. La historia del Chimbinlá pues narra las épocas de violencia puras y duras del conflicto armado, del bipartidismo en las zonas rurales, eh, y pues que finalmente nunca le beneficiaron a él ni a sus amigos. Entonces, más o menos este es un resumen del capítulo 4 del Chimbinlá. Gracias, Samuel. Bueno, yo les voy a compartir entonces el capítulo de Nacianceno Ibarra, que es otro de los personajes de este libro, que se desarrolla en el territorio de las provincias del norte y Gutiérrez de Boyacá. Entonces, por eso en este capítulo encontramos, pues, hace mención a los diferentes municipios de esas provincias como Guavita, La Ubita, Chiscas, Chita, El Cocuy, Huicán, que fueron, digamos, las provincias epicentro de la violencia en Colombia. Y el capítulo se establece, se desarrolla entre, más o menos entre finales de la década del 30 y bien entrado y mediados del 45, de 1945, que coincide pues con los periodos, el fin de la hegemonía conservadora de Miguel Abadía Méndez y ya el inicio de la hegemonía liberal con Enrique Olaya y los gobiernos de Alfonso López Pumarejo. Entonces, en este capítulo es muy rico en mostrar detalles en cómo se vivían antes los liberales y los conservadores y que se ubicaban en las diferentes poblaciones, que había sido producto de un orden que había dejado la Guerra de los 1000 días. Entonces, por eso encontrábamos pueblos que eran liberales, pueblos que eran conservadores, y el capítulo nos habla de cómo esas relaciones entre los unos y los otros eran unas relaciones, pues digamos, de vecinos, unas relaciones cordiales, que no estaba marcada la diferencia ideológica, pero luego cuando empieza, digamos, el fin de una hegemonía y el comienzo de la otra, empieza pues a recrudecerse esa disputa o esa guerra bipartidista. El capítulo pues es muy rico en mostrar el papel de la iglesia y cómo la iglesia va tomando partido tanto por, digamos, los liberales o los conservadores y se va convirtiendo también en una promotora de esa violencia. Nos muestra, pues, digamos, esos imaginarios muy propios del campesino boyacense en su fe católica y cómo estos símbolos y estos imaginarios o estos elementos empiezan a mezclarse con la violencia bipartidista, agitando pues una guerra entre los diferentes actores y los diferentes actores que vienen apareciendo y cómo van surgiendo pues esos ejércitos policiales o paraestatales en estas provincias. Como lo hemos visto en los capítulos anteriores, los chulavitas empiezan, digamos que tienen su campo escénico en esta región del norte de Boyacá, principalmente pues digamos en el municipio de Boavita. Y cómo pues digamos se van moviendo estas dinámicas de oposición violenta, utilizando métodos violentos entre los unos y los otros, técnicas, digamos, ya más sofisticadas de hacer, digamos, dejar como una huella, un mensaje de que se marca precisamente lo que es ser liberal y lo que es ser conservador. La referencia, pues, digamos, a llevar una bandera
con la bendición de la iglesia, pues permite que de alguna manera tenga como una legitimidad ante Dios y también como un perdón, el hecho de que la violencia estuviera de alguna manera avalada por la iglesia, justificaba todos los medios y todas las técnicas de violencia para poder hacer, digamos, daño al oponente. También el capítulo nos muestra cómo se van generando, cómo se va extendiendo también esa guerra, esa violencia a través ya de las provincias más del centro, como por ejemplo la provincia del Tundama en Boyacá, y cómo va llegando a Tunja y cómo va llegando posteriormente hacia la capital del país. Pero también nos va marcando una extensión más hacia el norte de Boyacá, llegando ya a los llanos. Y empieza también, digamos, a tocarnos algo muy interesante en el relato de este personaje, digamos, el personaje es un campesino boyacense sin tierra que ha tenido que, digamos, ha encontrado en el ejército la única forma como desarrollarse, es decir, allí aprende a leer y a escribir, allí ya tiene un conocimiento cultural más amplio de lo que es la historia patria, con los grandes próceres, con la historia de Bolívar, con la historia de Santander, con la historia de la Guerra de los 1000 días, y también, digamos, le posibilita a ese campesino tener un conocimiento del territorio, puesto que le permite moverse, viajar a través del ejército, llegar a la capital del país, ser parte, digamos, de pertenecer a una institución. Entonces esto hace que sea un espacio, pues, para el campesino, el ejército sea una forma de vida, una forma, una opción de vida. Y en esa opción de vida, pues digamos que se tiene un reconocimiento, se tiene un poder adquisitivo, se tiene cierto poder que en este caso, pues con nuestro personaje, ese poder al regresar a su provincia, pues digamos que va a ser uno de los digamos, actores chulavitas, cómo su entrenamiento militar le permite desarrollar, pues, digamos, todo un entrenamiento militar en estos grupos para policiales o paramilitares, ¿no? Entonces el capítulo es muy, digamos, nos permite evidenciar como esas simbologías, esas dinámicas y esos escenarios de la violencia en Colombia y cómo eso se va viendo pues en la provincia, en lo local, cómo va marcando, digamos, cada periodo presidencial y cómo ese periodo y ese discurso entre liberales y conservadores, pues va, digamos, creando también formas de pensar, de ver el mundo, de crear todo un imaginario y sobre todo, pues nos habla mucho también de algo que llamaríamos como la cultura del desamor, el no tener en últimas un arraigo, un respeto como a la tierra, como a la mujer, sino que, bueno, porque también digamos que aquí nos muestra digamos, nos deja ver, por ejemplo, esos aspectos de desprecio hacia la mujer y hacia el tener hijas, por ejemplo, porque no eran, digamos, no eran elementos que sirvieran para esa guerra, porque aquí en este periodo, digamos que el escenario, el sentido de ser era precisamente esa violencia. Pero también digamos que asimismo crea un desarraigo, el no querer estar en este mundo, el de pronto estar en esa fiebre de la violencia sin tener un gran sentido, un para qué, un hecho como para construir algo que nos permitiera fraternizarnos. Y paradójicamente pues es la iglesia aprovechando digamos también la fe
digamos, del pueblo, que permite, pues, echar combustible a esa violencia y marcar esas dinámicas que en últimas, digamos, solo servirían para posicionar a las élites partidistas. Entonces, el capítulo ejemplifica muy bien estas dinámicas y nos deja muy claro el cómo, pues digamos, la ignorancia del pueblo, las formas de dominación llevan pues a este tipo de dinámicas en el contexto de la violencia en Colombia y cómo nos va mostrando también el paso hacia la conformación de las guerrillas liberales que luego, digamos, tendremos ya otro capítulo bien interesante de la historia colombiana. Entonces, esto, digamos, como a grandes rasgos y son los elementos más importantes que logré identificar en este capítulo. Le doy paso al profesor Ever, quien nos hablará del último capítulo del libro. Y finalizaremos con algunas conclusiones y algunas preguntas que ustedes tengan en este espacio. Entonces, adelante, profesor Ever, con los bombardeos del Pato. Bueno, muchas gracias, profesora Sandra. Este capítulo es bien interesante porque es el que da, digamos, el inicio, como lo planteaba al comienzo de esta charla, de la metodología que va a utilizar Alfredo Molano en sus escritos. Su protagonista principal es Sofía Espinosa, una campesina. No se determina si es liberal o conservadora, pero tiene una tendencia mucho más liberal. Y es una habitante campesina de una zona conocida como El Pato. El Pato está ubicada, bueno, pero antes de hablar de la zona geográfica, quiero decir que Sofía Espinosa es una anciana que está con sus nietos en los baños del estadio del Huila, de Neiva, donde se encuentran albergados más de 2.000 habitantes del Pato que han sido desplazados en el año de 1981, en algo que el ejército llamó la Operación de Exterminio al Pato. Esta anciana le cuenta a viva voz las distintas experiencias que ha tenido como habitante de esta zona del Pato, que es una zona geográfica ubicada al sur del Huila que conecta el Valle del Cauca y el Pacífico con los llanos orientales, con toda la zona del Caguán, del Ariari. Es un corredor estratégico y es una zona geográfica que ha estado conflictuada históricamente por ser un corredor especial que conecta varios departamentos. Adicionalmente es una zona muy rica en los productos que se pueden sembrar en esa zona del país. Por eso tiene 3 momentos históricos. Esa tierra tan productiva y tan apetecida, no solo por ser un corredor estratégico, sino por su productividad agrícola, desde desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estamos hablando más o menos de 1920, fue una zona colonizada por personas que estaban buscando quina y caucho, principalmente en ese momento histórico, que fue una iniciativa incluso respaldada medianamente o someramente por el Estado, pero que con posterioridad se convirtió en una zona conflictiva a raíz de las denuncias que se hicieron por los asentamientos campesinos que se dieron en el lugar. Como siempre se tilda a la gente que se ubica en estas zonas del país de ser auxiliadores de la guerrilla. Entonces esta fue una zona que recibió desplazados de la violencia de los años 50, este es el segundo periodo de colonización de esta zona, donde liberales y conservadores confluían en ella, que vivían paradójicamente por su condición de desplazados de manera no violenta y tranquila, muy regulada por una cooperativa que funcionaba en la zona, especialmente por productos como café, la caña de azúcar, el frijol, el ajo, que salían para los mercados de Neiva y para Cali. Una producción campesina altamente tecnificada por esa cooperativa y mediada por esa cooperativa, que su organización campesina llevó a ser tildada de ser auxiliadores de la guerrilla,
y para ese momento histórico ser tildados de guerrilleros. Por eso se conocieron como repúblicas independientes en el año 64. Y es que es la zona donde nace la guerrilla de las FARC. La guerrilla de las FARC con Marulanda Vélez a la cabeza se fundan en esta zona, y la persecución del ejército hacia esas que eran guerrillas liberales y que terminaron convirtiéndose en guerrillas comunistas. Eso se llamaba un asentamiento, el Davia. Y el Davia en esa zona era considerada entonces una república independiente, como las denominó el gobernador en su momento de Neiva. Y ahí tengo una confusión que ahora la aclaro. El gobernador las nombró como unas repúblicas independientes, pero el conservador Álvaro Gómez Hurtado las denominó como las republiquetas independientes. Esto llevó a que el ejército iniciara una acción feroz contra los pobladores de esta zona conocida como El Pato, Guayabero, Balsillas, que comunica al Ariari, que comunica con la ciudad de Neiva y comunica con Cali. Entonces, en esa operación que para el año 50 al 65, pero específicamente en el año 59, se llamó la Operación Pato, que fue un proceso de desplazamiento, es decir, personas que venían huyendo de la violencia de los años 50 nuevamente tenían que someterse al desplazamiento forzado, a los vejámenes, como hemos visto alrededor de la historia, de las distintas historias y de las crónicas que hemos visto en este libro de Alfredo Molano. Está muy presente esa parte descriptiva de la violencia, las maneras de amenazar, las maneras de asesinar, las maneras de desplazar. Acá me encontré con un fenómeno que yo he estudiado, y es el de la desaparición forzada, pero que para esta época, y era un referente que no tenía en la línea de tiempo de investigación que yo he hecho sobre ese delito, y es que para los años 50 y 60 allí se hablaba de los perdidos, que el ejército los hacen los perdidos. Y los perdidos pues son los desaparecidos, y los desaparecidos tienen referencia en Colombia desde el año 70 o la década de los 70. Algunos hablaban de que en el Bogotazo ya habían desaparecidos, pero acá me encuentro con esta narración de Alfredo Molano que durante los 50 también se acudía a ese fenómeno de desaparecer a las personas, de descuartizar a las personas, de degollar a las personas. Hay una narración ahí, dentro de los años 50 hay distintas formas de violencia, como el corte fralela, y hay aquí una que se llama la capiorca, que pues es muy descriptiva, y la capiorca es una forma terrible de asesinar y de matar a las personas, precisamente con una intención de generar zozobra y miedo en los habitantes. Esta protagonista, Sofía Espinosa, ya por su edad alcanzó a vivir los dos últimos momentos de desplazamiento, asentamientos de desplazados por la violencia de los años 50, donde liberales y conservadores logran organizarse, hacer asentamientos, fundar una cooperativa, funcionar con las lógicas de esa cooperativa y dentro de las lógicas o regulaciones de lo que se conocen como zonas de reserva campesina. Esta es una de las primeras propuestas de zona de reserva campesina en el país, que adicionalmente están reguladas por la ley 160 del 94, que son espacios territoriales donde los campesinos se organizan de manera autónoma para poder cosechar y sacar sus productos y poderlos vender en las grandes ciudades. Esta campesina que está en los baños del estadio de Neiva con sus nietos en el piso, con hambre, con un calor infernal, esperando la respuesta del gobernador por el desplazamiento que nuevamente han tenido que sufrir, pero en esta ocasión ya la comunidad logró organizarse para poder salir en un grupo mayoritario, porque cuando se habían presentado en otras ocasiones este tipo de desplazamientos por parte del ejército y del Estado, ellos salían en familias, y salir en familias permitía que el ejército pudiera asesinarlos, desaparecerlos, torturarlos, ejercerles violencia y de alguna manera una presión para que no se desplazaran de la zona. Y la intención precisamente de las fuerzas militares, del ejército, de evitar esa salida era porque ellos cuando subían a la zona del Pato, que es digamos a 3 horas a pie desde Neiva,
Llegar allí y no encontrar la guerrilla era frustrante. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde está la chusma? ¿Dónde están los guerrilleros? No los encontraban, tenían que dar resultados, entonces terminaban cometiendo masacres en esa zona y presentando, que es otra de las cosas que me llamó la atención, el fenómeno del desplazamiento, de la desaparición, de las masacres, y nuevamente presentando a civiles y a campesinos como miembros de la guerrilla para presentarlos como unos positivos del ejército. En esta ocasión las familias decidieron organizarse y bajaron los 2000 con más de 800 niños y no pueden matar 2000 personas. Entonces fue muy difícil para el ejército a pesar de que les puso distintos obstáculos en la bajada de El Pato hacia Neiva, eh, colocando varios retenes en la avanzada que ellos iban haciendo para llegar a la gobernación. Allí pues el ejército no tuvo opción sino pues dejarlos pasar y tratar de contener esa llegada de estos manifestantes campesinos a la gobernación en el año de 1981, que es donde Alfredo Molano precisamente se dirige a esa zona porque se conoció como los bombardeos del Pato, pero el Pato ha tenido bombardeos en eso que se conoció como las zonas las repúblicas independientes en los años 60 con la fundación de las FARC, pero que ha sido una persecución continua. Todo el tema de la quina y del caucho y de la explotación de estos recursos naturales desde los años 20 hasta incluso el Plan Patriota. El Plan Patriota, estamos hablando ya del año 2000. Entonces, desde 1998 ha sido una zona perseguida, hostigada, donde los campesinos han buscado una propia forma de existencia, incluso sin requerir de el apoyo la financiación del Estado, y que ellos mismos con su propia forma de organización a través de la cooperativa, que sube insumos como herramientas, como semillas, comida, pero dentro de la comida y los medicamentos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comida enlatada, con medicamentos, existía mucha restricción por parte del ejército, ya que se consideraba que esos eran insumos para la guerrilla. Entonces se enfermaba un niño, se enfermaba un adulto, adicionalmente a que no tenían una escuela, un centro médico, un puesto de salud, pues no les dejaban subir cosas que en ocasiones pueden ser insignificantes en la ciudad, pero que en el campo pueden ser muy necesarias, sobre todo el tema de alimentación y de medicamentos. Entonces, Sonia pues tiene allí también dentro de su crónica, le cuenta a Alfredo Molano muchos momentos históricos, hace prácticamente una narración de cómo llegan conservadores, de cómo llegan liberales de distintas zonas del país a refugiarse en esa zona, a escarpar, a deshiervar, a tener todo un andamiaje para poder montar un cultivo con sus propias manos, sin financiación, sin ayuda. Y prácticamente cuando lograban levantar esas fincas, pues venían los bombardeos que destrozaban las fincas, destruían las casas, mataban los animales, dañaban los cultivos. Nada muy lejano a la guerra contemporánea. Estamos hablando de los conflictos de los 50, de los 60, pero los bombardeos incluso hoy en el siglo XXI todavía se viven en distintas zonas del país. Las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, la persecución a los campesinos, su situación de estar en medio del conflicto siempre por la ubicación donde se encuentran y tener que recibir vejámenes de lado y lado, como lo narra Sonia en esta crónica, pues nos pone en evidencia distintos elementos. Yo quisiera para terminar rescatar que este ejercicio precisamente es un ejercicio de formación académica. Yo quiero felicitar a todos los estudiantes que hicieron el ejercicio de leer, de aproximarse a esta obra, de tener elementos, como hablo, es un proceso formativo. Digamos, en este proceso de formación al inicio uno puede leer el capítulo completo y querer narrarlo al pie de la letra, con los nombres de los personajes, con los sitios, con los presidentes, con las fechas, con los alias, etcétera. Y ese es un ejercicio que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, yo creo que para la segunda sesión vamos a tratar también ya de tomar unos elementos que nos permitan hacer una narración que, si bien hoy estuvo perfecto, no tengo
digamos, queja de ninguno de los participantes porque todos estuvieron, como siempre, muy comprometidos con el semillero. Y bueno, quisiera decirles para terminar que para nuestro próximo libro, entonces, va a ser el 12 de octubre y allí nos encontraremos con Aguas Arriba, entre la coca y el oro, con prólogo de Jorge Orlando Melo, en el que vamos a hacer ese acercamiento de esta manera. Varios de los elementos que yo nombré acá frente a la organización geográfica fue porque la misma crónica me llevó a buscar el Pato, el Guayabero, su ubicación, su trasegar histórico. Por ahí encontré varios artículos sobre el tema, informes de la Comisión de la Verdad hablando sobre esta zona del país, la caracterización de la población. Y bueno, espero a todos los que participaron en el club de lectura que les haya llamado la atención, que les haya gustado. Si quieren participar, en este momento abrimos el espacio para las preguntas, las inquietudes, si quieren hacer alguna intervención, nuestros invitados de hoy. Creo que Laura finalmente terminó, creo que se desconectó, pero pues estamos con Paola y no sé si Diana, Laura ya pudo volverse a conectar. No sé si Diana, no, parece que Diana ya no está. Y bueno, no sé quién quiera, para cerrar, también aportar algo, profesora Sandra. Bueno, yo creo que hemos hecho un ejercicio bien interesante. Quisiera invitar a los asistentes que están aquí en este espacio y a quienes nos van a ver en diferido, por si quieren ser parte del semillero Semipaz, o también si quieren participar en este espacio de club de lectura exponiendo algún capítulo de nuestra siguiente obra, podrían escribirnos un correo o podrían comunicarse con nosotros a través de las redes sociales para, digamos, poder tener este espacio y así abrirlo un poco más. Bueno, el próximo libro pues va a ser Aguas Arriba, entre la coca y el oro, y nos reuniremos entonces el 12 de octubre en este mismo horario, a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y la metodología pues será más o menos la misma. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna pregunta, un comentario. Sí, claro. Paola, por favor. Bueno, muchas gracias. Estoy muy